Sección 2. 2.1.1. Características de maquinaria, equipo o actividad que genera contaminantes. Damos clic en sección 2.1.1 Características de maquinaria, equipo o actividad que genera contaminantes. Seleccionamos el tipo de emisión considerando que una emisión abierta es cuando se realiza a cielo abierto. Una emisión conducida es cuando la emisión se canaliza a través de un ducto o chimenea que permita la adecuada dispersión de los contaminantes y la emisión es fugitiva cuando no es canalizada a través de un ducto o chimenea. También debemos considerar que solo podremos seleccionar los puntos de emisión en la tabla 2.1.2 hasta que hayamos reportado alguna emisión del tipo conducida en la tabla 2.1.1. Daremos 4 ejemplos de registro. Ejemplo 1. Emisión abierta. En el campo tipo de emisión seleccionamos abierta y damos clic en agregar para iniciar la captura de un registro. Agregamos el identificador de la maquinaria o actividad que corresponde al nombre con el que se le conoce al equipo en planta. Seleccionamos en el catálogo la clave del equipo, maquinaria o actividad, en el cual están identificados con un asterisco los equipos en los cuales es obligatoria la captura de los quemadores y el consumo de combustible. Seleccionamos el punto de generación. Estos puntos corresponden a los puntos que se identificaron en el diagrama de funcionamiento con el símbolo de generación de contaminantes a la atmósfera. En el caso de emisiones abiertas o fugitivas, los puntos de emisión asociados aparecerán automáticamente, por lo que no es necesario indicarlos. Indicamos el tiempo de operación del equipo en horas. El tiempo de operación no puede ser mayor a las horas de trabajo en planta que se reportaron en el apartado de datos de registro. Capturamos la cantidad de la capacidad de operación, seleccionamos la unidad y, en el caso de los equipos de combustión agregamos la eficiencia de la combustión. Esta debe de ser en fracción. Para este ejemplo no contamos con el dato, por lo que la eficiencia no la indicamos. En caso de que en el campo clave del equipo, maquinaria o actividad hayamos seleccionado un equipo con consumo obligatorio de combustible, damos clic en el icono más para agregar las características de los quemadores. Seleccionamos el tipo de quemador, capturamos el tiempo de operación del quemador en horas, la cantidad de la capacidad de operación del quemador y la unidad. Posteriormente damos clic en el botón registrar y en el icono más para capturar el consumo anual de combustible en el quemador. Seleccionamos el tipo de combustible, que está vinculado con el consumo de combustible reportado en la tabla 1.4 o en la 1.3.1. Si no aparece ninguna opción a seleccionar, debemos regresar a alguna de las tablas mencionadas para capturar el consumo global de combustibles. Indicamos la cantidad y seleccionamos la unidad. En caso de que se hayan utilizado combustibles alternos o formulados, se debe indicar el porcentaje de sustitución de combustible. Aceptamos los datos dando clic en la paloma. Si en el quemador o en el equipo se utilizó más de un combustible, ya sea simultáneamente o de forma alternada, debemos agregar todos los combustibles en la ventana Consumo anual de combustible. Indicamos la fecha de instalación de la maquinaria o equipo y podemos seleccionar el diseño de la tecnología de la maquinaria o equipo y capturamos la descripción de diseño de la tecnología y equipo haciendo énfasis en los beneficios ambientales de la tecnología del equipo. Capturamos la cantidad de la capacidad de diseño del equipo que no podrá ser menor a la capacidad de operación reportada. El sistema asignará automáticamente la unidad que es la misma que se reportó como unidad de la capacidad de operación del equipo. Damos clic en guardar y nos mostrará un mensaje de color verde indicando que los datos se guardaron correctamente. Nos aparecerá en automático la tabla con la información que se ingresó. Ejemplo 2. Emisión conducida. En el campo tipo de emisión seleccionamos conducida y damos clic en agregar para iniciar la captura de un registro. Agregamos el identificador de la maquinaria o actividad, que corresponde al nombre con el que se le conoce al equipo en planta. Seleccionamos en el catálogo la clave del equipo, maquinaria o actividad,
en el cual están identificados con un asterisco los equipos en los cuales es obligatoria la captura de los quemadores y el consumo de combustible. Seleccionamos el punto de generación. Estos puntos corresponden a los puntos que se identificaron en el diagrama de funcionamiento con el símbolo de generación de contaminantes a la atmósfera. En el caso de emisiones conducidas, indicamos todos los puntos de emisión asociados con el equipo a reportar. Los puntos de emisión están vinculados con el símbolo de emisión a la atmósfera en el diagrama de funcionamiento. En caso de que no aparezca ninguna opción en los puntos de generación o de emisión, debemos regresar al diagrama de funcionamiento y agregar los símbolos correspondientes. Indicamos el tiempo de operación del equipo en horas. El tiempo de operación no puede ser mayor a las horas de trabajo en planta que se reportaron en el apartado de datos de registro. Capturamos la cantidad de la capacidad de operación, seleccionamos la unidad y, en el caso de los equipos de combustión, agregamos la eficiencia de la combustión. Esta debe de ser en fracción. En caso de que en el campo clave del equipo, maquinaria o actividad hayamos seleccionado un equipo con consumo obligatorio de combustible, damos clic en el icono más para agregar las características de los quemadores. Seleccionamos el tipo de quemador, capturamos el tiempo de operación del quemador en horas, la cantidad de la capacidad de operación del quemador y la unidad. Posteriormente damos clic en el botón registrar y en el icono más para capturar el consumo anual de combustible en el quemador. Seleccionamos el tipo de combustible, indicamos la cantidad y seleccionamos la unidad. En caso de que se hayan utilizado combustibles alternos o formulados, se debe indicar el porcentaje de sustitución de combustible. Aceptamos los datos dando clic en la paloma. Indicamos la fecha de instalación de la maquinaria o equipo. Este dato es importante para poder comparar con los límites máximos permisibles de emisión definidos en las normas oficiales mexicanas, ya que en algunos casos, dependen de que el equipo se haya instalado antes o después de la entrada en vigor de la norma. Seleccionamos el diseño de la tecnología de la maquinaria o equipo y capturamos la descripción de diseño de la tecnología y equipo. Capturamos la cantidad de la capacidad de diseño del equipo, que no podrá ser menor a la capacidad de operación reportada. El sistema asignará automáticamente la unidad, que es la misma que se reportó como unidad de la capacidad de operación del equipo. Damos clic en guardar y nos mostrará un mensaje de color verde indicando que los datos se guardaron correctamente. Nos aparecerá en automático la tabla con la información que se ingresó. Ejemplo 3. Emisión conducida partículas. En el campo tipo de emisión seleccionamos conducida y damos clic en agregar para iniciar la captura de un registro. Agregamos el identificador de la maquinaria o actividad, que corresponde al nombre con el que se le conoce al equipo en planta. Seleccionamos en el catálogo la clave del equipo, maquinaria o actividad, en el cual están identificadas con un asterisco los equipos en los cuales es obligatoria la captura de los quemadores y el consumo de combustible. Seleccionamos el punto de generación. Estos puntos corresponden a los puntos que se identificaron en el diagrama de funcionamiento con el símbolo de generación de contaminantes a la atmósfera. Posteriormente seleccionamos los puntos de emisión asociados con el equipo a reportar. Los puntos de emisión están vinculados con el símbolo de emisión a la atmósfera en el diagrama de funcionamiento. Indicamos el tiempo de operación del equipo en horas. Capturamos la cantidad de la capacidad de operación, seleccionamos la unidad y, en el caso de los equipos de combustión, agregamos la eficiencia de la combustión. Esta debe de ser en fracción. Para este ejemplo no es necesario capturar consumo anual de combustible. Indicamos la fecha de instalación de la maquinaria o equipo, y seleccionamos el diseño de la tecnología de la maquinaria o equipo y capturamos la descripción de diseño de la tecnología y equipo. Capturamos la cantidad de la capacidad de diseño del equipo, que no podrá ser menor a la capacidad de operación reportada. El sistema asignará automáticamente la unidad, que es la misma que se reportó como unidad de la capacidad de operación del equipo. Damos clic en guardar y nos mostrará un mensaje de color verde indicando que los datos se guardaron correctamente. Nos aparecerá en automático la tabla con la información que se ingresó. Ejemplo 4.
Emisión fugitiva. En el campo tipo de emisión seleccionamos fugitiva y damos clic en agregar para iniciar la captura de un registro. Agregamos el identificador de la maquinaria o actividad, que corresponde al nombre con el que se le conoce al equipo en planta. Seleccionamos en el catálogo la clave del equipo, maquinaria o actividad, en el cual están identificados con un asterisco los equipos en los cuales es obligatoria la captura de los quemadores y el consumo de combustible. Seleccionamos el punto de generación. Estos puntos corresponden a los puntos que se identificaron en el diagrama de funcionamiento con el símbolo de generación de contaminantes a la atmósfera. En el caso de emisiones abiertas o fugitivas, los puntos de emisión asociados aparecerán automáticamente, por lo que no es necesario indicarlos. Indicamos el tiempo de operación del equipo en horas. Capturamos la cantidad de la capacidad de operación. Seleccionamos la unidad y, en el caso de los equipos de combustión, agregamos la eficiencia de la combustión. Esta debe de ser en fracción. Para este ejemplo no contamos con el dato, por lo que la eficiencia no la indicamos. Posteriormente capturamos el consumo anual del equipo, seleccionamos el tipo de combustible e indicamos la cantidad y seleccionamos la unidad. En caso de que se hayan utilizado combustibles alternos o formulados, se debe indicar el porcentaje de sustitución de combustible. Indicamos la fecha de instalación de la maquinaria o equipo, y seleccionamos el diseño de la tecnología de la maquinaria o equipo y capturamos la descripción de diseño de la tecnología y equipo. Capturamos la cantidad de la capacidad de diseño del equipo, que no podrá ser menor a la capacidad de operación reportada. El sistema asignará automáticamente la unidad, que es la misma que se reportó como unidad de la capacidad de operación del equipo. Damos clic en guardar y nos mostrará un mensaje de color verde indicando que los datos se guardaron correctamente. Nos aparecerá en automático la tabla con la información que se ingresó.